Vi en la prensa y vi a líderes sindicales de vieja data, se ven ya, obviamente, se nota el paso del tiempo en sus rostros. Impresionante. Y yo lo vi y yo recordé otras épocas en que el sindicalismo dominicano era vibrante. Siempre han tenido sus deficiencias porque aquí el sindicalismo ha estado muy cerca de la política y ha habido mucha gente, no todos, que han hecho del sindicalismo un negocio bastante rentable y se han olvidado de las necesidades y los derechos a ser reivindicados por los obreros. Pero recordé otras épocas en que hubo sindicatos verdaderamente confrontacionales, contestatarios, gente que se arriesgó. Y vi también una entrevista a un conocido abogado laboralista que la lamenté la entrevista porque al final no pudo responder la pregunta. Y entonces quise evocar, dije, caramba, pero ¿Cuánto hemos perdido? Y el problema está, Carmen, que el mundo ha cambiado. La inteligencia artificial, que un día le vamos a dedicar un programa a eso, es una cosa impresionante. Impresionante la inteligencia artificial. Y lo que viene es terrible. Y no viene a 50 años. En los próximos 10 años, el mundo va a cambiar, está cambiando ya y nosotros no nos vamos dando cuenta. Entonces, el tema está cómo sobrevive un sindicato en un mundo de inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia ahora generativa. Cuando la inteligencia artificial empezó, la inteligencia artificial lo que hacía era repetir tareas que a una persona lo tenía que hacer 100,000 veces y le tomaba 2 meses y ella lo hacía en horas. Pero ya eso ha cambiado mucho. La inteligencia artificial es creativa, la inteligencia artificial corrige errores, aprende de sus propios errores, va eliminando montones de posiciones. Por ejemplo, mira, yo vi un programa donde tú tomas y le dices a la inteligencia artificial, mira, el paciente tiene 40 años, pesa 160 libras, tiene 5 pies, 4 pulgadas, la raza es caucásica, tiene tales achaques, etcétera, etcétera, la sintomatología es ABC, hazme un diagnóstico y en 3 minutos la inteligencia artificial te hace un diagnóstico. Lo va a revisar un médico, sí, claro, lo va a revisar un médico ahora, lo va a revisar un médico. Tú verás en el tiempo que lo va a hacer con más eficiencia que el médico. ¿Tú sabes cuál fue el margen de error que encontraron en los diagnósticos? Menos de un 3%. Ese es un margen que no lo tiene el personal humano de primer nivel en los mejores centros hospitalarios del mundo. Entonces, en un mundo donde el factor trabajo humano, como se conocía, mano de obra y demás, que va aparcándose, se va echando a un lado, lo van marginando, habría que preguntarse cómo va a operar el sindicato. Eso todavía ni siquiera la OIT lo ha dicho, la Organización Internacional del Trabajo. Y yo, buscando y buscando, me acordé de un artículo encontré un artículo de José Martí. Yo no sabía que José Martí había sido reportero de La Nación en Chicago. Y eso me impresionó porque el 1 de mayo de 1886, en una plaza de Chicago, la plaza Haymarket, fue donde se inició la lucha en Estados Unidos, que junto a Canadá es de los pocos países que no celebran el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Estados Unidos lo celebra en septiembre. Ahí empezó porque las jornadas de trabajo, Carmen, eran de 18, de 16 y de 14 horas. Y esa gente estaba luchando porque las jornadas de trabajo fuesen jornadas de trabajo de 8 horas. Hoy en día queremos jornadas de trabajo acortadas y que solamente trabajar 4 días a la semana. Hay gente aquí que sueña con ese sueño, con ese delirio, ¿no? Está muy bien, no está mal. El hombre siempre ha aspirado al ocio sempiterno, que yo entiendo que es dañino, pero alguna gente tiene una gran capacidad para el ocio. El ocio sin trabajo se convierte en una tortura en personas normales, aunque yo reconozco que hay gente que tiene una gran resistencia al trabajo y una gran entrega al ocio y al placer. Y se celebró esa
reunión, ese meeting ahí de todos los obreros, aquello fue tremendo, pero terminó en una confrontación. Llegaron unos 200 policías a tratar de mantener el orden, vinieron los muertos, vino una bomba que mató a un policía y entonces vinieron los sometimientos y hubo personas que terminaron colgados, pena de muerte, los colgaron y luego vino una revisión porque los acontecimientos ocurrieron ahí, el juicio fue como un 4 de junio. Entonces, te voy a leer, Carmen, para que tú veas esa prosa y sobre todo que tiene, son 2 parrafitos, esa prosa y sobre todo que tú veas cómo retrata esa prosa elegante de José Martí, cómo retrata esa situación. Y dice José Martí, narrando la ejecución: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, ese era uno de los líderes sindicales, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parson. Angel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantosa. José Martí, corresponsal de La Nación en Chicago. Y ahí paro. Ese juicio, que fue una farsa, una gran farsa, terminó anulado 4 o 5 meses después. Y se descubrió que la bomba que desató todo la lanzó un policía, precisamente para justificar la represión. Ellos fueron descargados, las jornadas terminaron finalmente reducidas y, como siempre, los derechos se ganan con la confrontación, los derechos se ganan con la lucha. Nada en la vida, ni en términos personales, ni en términos colectivos, ni sociales, se consigue bajado del suelo. La vida es lucha, la vida es confrontación y uno logra desterrar paradigmas, logra desterrar patrones impuestos que vienen casi siempre de intereses o de grupos a los que les conviene cuando uno se confronta. Y la sociedad que no hace eso, la sociedad que quiere vivir continuamente vegetando o solamente pensando en sus intereses, es una sociedad condenada al fracaso. Y cito eso porque creo que el país está adormecido. El país necesita despertar. Y en cuanto a la clase obrera, lo que vi ayer me dio mucha nostalgia realmente, y por eso traigo esa reseña de José Martí de un momento importante en un país que es la democracia de la región y del mundo, con sus inconvenientes últimamente, pero donde se han gestado grandes movimientos sociales, donde se han hecho grandes logros. Y Estados Unidos, hay que reconocer, le guste a mucha gente o no le guste, que Estados Unidos ha parido cosas interesantísimas y que las cosas que se logran en Estados Unidos, siendo usted negro, siendo usted extranjero, siendo usted pobre o no, posiblemente no se logran en ninguna otra sociedad del mundo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.